Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la segunda lección del cuarto trimestre de este año. Y esta lección realmente es una lección que nos va a hacer reflexionar sobre nuestra condición interior. Y cuando digo nuestra condición interior me refiero a la manera de pensar, a la manera de sentir, a la manera de ver desde adentro lo que nos rodea. Porque la parte exterior de lo que nos rodea no es más que un reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. El estudio de esta semana o la lección de esta semana, el título es La crisis interna y externa. Esta lección realmente tiene grandes y poderosas enseñanzas. Ustedes recordarán que el pueblo de Dios fue llevado al exilio por Babilonia. Y en este proceso, cuando llegó la crisis de ellos llegar a ser prisioneros, primero ellos pasaron por un periodo de gracia. Dios le dio gracia, le dio tiempo, le mandó mensajeros. Sin embargo, ellos no consideraron la gracia como un punto de salvación. Por lo tanto, ellos poco a poco se fueron alejando y alejando hasta quedar prisioneros del pecado, de la maldad, de la idolatría, y dejaron al Dios verdadero. Como vamos a ver esta semana, el pueblo de Dios hizo elecciones muy malas, cayeron en pecado y realmente ellos llegaron a caer en la idolatría, tanto así que llegaron a dejar al Dios verdadero y sustituirlo por dioses falsos. Esto es triste. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender grandes y maravillosos temas. Por lo tanto, prepárate. Apaga tu celular. Deja de ver las otras redes sociales. Desconéctate de ellos y concéntrate en la bendición que vamos a recibir con esta lección. Los temas que vamos a estudiar, por ejemplo, van a ser una breve historia de la crisis del pueblo de Dios. ¿Cuál es esa crisis? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Seguidamente vamos a comprender cuáles eran los dos reinos de Israel. ¿Qué eran esos reinos? ¿Dónde se encontraban? Esto vamos a estar comprendiendo de manera muy clara esta semana. También tú vas a descubrir cuáles eran los dos males que habían hecho los hijos de Dios. Habían dos males. Y estos dos males vamos a comprenderlos de manera clara, precisa y transparente, como el vidrio, cristal, claramente. Vamos a comprenderlo. Seguidamente vamos a aprender cómo cumplió Babilonia sus amenazas. Cómo hizo Babilonia para lograr cumplir con su objetivo y someter al pueblo de Dios. Esto vamos a estar comprendiendo esta semana. Para finalizar, vamos a conocer y a disfrutar qué hacían juramentos falsos. ¿Por qué hacían estos juramentos falsos? ¿Por qué Dios los consideraba juramentos falsos? Esto vamos a estar conociendo esta semana para comprender toda esta lección. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, el versículo número 3. Antes de leer el versículo del estudio de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiendo perdón por toda mancha, por todo aquello, Señor, que no nos permita tener una comunión directa contigo. Manda tu Santo Espíritu para que como el cristal podamos ver claramente el mensaje de tu palabra en la lección de esta semana. Bendícenos, acompáñanos y te rogamos que te quedes con nosotros en la presencia de tu Espíritu para llevarnos a toda verdad y enseñarnos el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muy bien. Como dijimos, el libro de Jeremías, en el capítulo 2, el versículo número 3, dice así: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios, a través del profeta Jeremías, está diciendo Israel. Israel, recuerden ustedes, fue el nombre que le dio Dios o el ángel de Jehová a Jacob cuando luchó con el ángel. Y aquí dice, Israel era santo. Israel eran los 12 hijos de Jacob, que llegó a ser Israel. Eran las 12 tribus de Israel los 12 hijos de Jacob. Dice Israel, los 12 hijos de Jacob, era santo a Jehová. Las 12 tribus eran santas a Jehová. Eran primicias de los frutos nuevos. Todos aquellos que venían a hacerle problemas, pleito al pueblo de Israel o a los hijos de Jacob o las 12 tribus, se encontraban con problemas. ¿Por qué? Porque Jehová los defendía. Pero en este caso, los hijos de Israel o las 12 tribus de Israel llegaron a desviarse y ahora ellos ya no eran santos. Dice aquí, eran santos. Si nosotros leemos el versículo 1 y 2, es más poderoso todavía lo que nos está diciendo. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado, oiga bien lo que dice Dios, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. O sea, cuando el pueblo de Israel era fiel en su juventud, dice, del amor de tu desposario, o sea, de los días de amor, de romance, de encanto, de la dulce relación de amor entre Dios y su pueblo. Cuando andabas en pos de mí, dice, en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, era una tierra virgen. Dice, me acuerdo cuando tú eras mi pueblo, cuando eras como mi amada, cuando andabas por el desierto que era virgen. Era una relación tan estrecha del pueblo de Dios. Sin embargo, dice el versículo 3, era santo Israel, pero ya se ha apartado del Señor Jehová. Como hemos dicho, la lección de esta semana se llama la crisis interna y externa. De alguna manera, esta lección nos va a enseñar temas de grande importancia, como por ejemplo dice, si hay una palabra que describe la condición humana desde la caída, es crisis. Sacarnos de ella costó la muerte de Jesús en la cruz. La crisis debe ser sumamente mala después de todo. Considerar la medida extremas requeridas para solucionarla. Una crisis es una situación de emergencia. Una crisis es un problema grave que no se sabe cómo hacer o cómo lidiar o manejarla. También es un momento de peligro, porque una decisión puede traer resultados catastróficos. Entonces, en el peligro, usted tiene que tener cuidado cuando se encuentra en una crisis. Ahora, cuando usted quiere conseguir algo en ese momento de crisis, puede ser que lo pierda todo, por lo tanto tiene que tener cuidado. Es un momento de emergencia cuando usted está en crisis y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos cuidado en el momento de la crisis, podemos tener consecuencias catastróficas. Por toda la Biblia menciona que aparecen incidentes que sucedieron y se suscitaron en la historia del pueblo de Israel. La situación en el tiempo de Jeremías y su ministerio no fueron diferentes porque fue un momento de crisis. La crisis dentro del pueblo de Dios y también lo que había fuera, una otra crisis exterior que afectaba la interior, la crisis interior. De tal manera que el pueblo de Dios se enfrentó desafíos desde adentro hacia afuera. Y ellos poco a poco, cuando estaban en esta crisis, se fueron desviando de Dios. Era un asunto que estaba interiormente dentro del pueblo y afectaba a los pueblos de alrededor. El pueblo de Dios, dice, afrontaba muchos desafíos tanto desde dentro como desde afuera. Lamentablemente, a pesar de la terrible amenaza militar, el poder extranjero en muchos sentidos, la crisis provino desde adentro. Dice, significa no solo un liderazgo y un sacerdocio corrupto. O sea, el pueblo, los líderes del pueblo estaban mal, los sacerdotes estaban mal y como consecuencia de eso, que estaba mal dentro, estaba mal todo el pueblo, estaba descarriado todo el pueblo. Era una crisis terrible. Así es que ellos llegaron a caer en pecado y hasta llegar a la apostasía. Apostasía es dejar los principios de fe e irse sobre otras enseñanzas, muchas veces que era como sustituir la verdadera. De tal manera que
dañando tanto el pecado y la apostasía que rehusaban prestar atención a las advertencias de Dios, que Dios les enviaba anunciándoles que podían enviar el desastre. El pecado ya es suficiente malo, pero cuando no rehúsa apartarse de él, eso realmente es una crisis. De tal manera que a la hora de un problema hay que buscar una solución, porque si no resuelves el problema se te convierte en un dilema. El dilema es no saber qué hacer, si a la derecha, si a la izquierda o seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, para prevenir en esta crisis? Bueno, veamos qué nos dice la lección en el día domingo con el tema que es una breve historia de estas crisis y cómo quizás tú y yo pudiéramos solucionarla. En el día domingo nos encontramos con lo que es una breve historia de manera general de la historia del pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, que después se conoció que Dios le puso el nombre de Israel. Dios le dijo, vas a luchar con Dios y con los hombres, y como has vencido, se te cambia el nombre de Jacob, o sea, mentiroso e engañador, al nombre de Israel, el que lucha con Dios y ha vencido. En esta breve historia, yo podría ilustrarlo de la siguiente manera. Yo he notado, viviendo aquí en Estados Unidos, que los adventistas de primera generación, y no solamente los adventistas, sino todo el pueblo en general, los que hablan español, que vienen de sus países, de cualquier parte del sur, de México en adelante, llegan aquí a Estados Unidos y no saben inglés. Entonces, algunos de ellos logran hablar inglés, pero algunos de ellos logran mantener la segunda lengua materna, o sea, para los hijos de sus hijos. Siguen hablando español en su casa. Pero los hijos de tercera generación, o sea, los que vinieron, los que nacieron y los que nacen de los que nacen, solo hablan inglés. Y aunque son como nosotros, con el mismo color latinoamericano, hispano o como le quieras llamar, ellos ya no hablan español. Hablan un español mal hablado o no lo hablan del todo. Entonces, pierden la cultura, pierden el alimento, pierden hasta la religión, pierden hasta la fe, y algunos realmente logran sostenerse, pero son muy pocos. Y esto fue lo que pasó acerca de la breve historia. En este día de la lección nos manda el libro de Jueces en el capítulo 2, y aquí es cuando el pueblo de Israel entra en apostasía. El versículo 1 y 2 dice aquí, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, ya yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Recuerden, el pacto que Dios había hecho con Israel no solamente era la circuncisión, como ustedes saben, sino que también el pacto de los mandamientos. Ese pacto que fue escrito en piedra no tendría que ser quebrantado. Pero el pueblo, después que murió Josué, se descarrió. Mire lo que dice aquí, versículo 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron a Josué, o sea, los líderes que quedaron, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en Seredá. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después de esto, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, dice, a los Baales. Esta era la condición, la breve historia, la que estamos leyendo aquí. Dice, cuando los israelitas finalmente entraron a la tierra prometida, ellos pasaron la peregrinación por el desierto, todo lo que sufrieron, pero Dios estuvo con ellos y vieron las maravillas que Dios hacía con ellos. Pasó mucho tiempo hasta que comenzaron las dificultades. Solo fue necesario que surgiera una generación nueva que no conocía a Jehová. Y comenzó una crisis espiritual. En realidad, es un problema que ha infectado también a la iglesia cristiana. O sea, lo mismo que pasó con el pueblo de Dios en el desierto, al entrar a la tierra prometida, ha pasado con la iglesia cristiana. Solo en nuestra iglesia no ha pasado nada de esto. ¿O sí? Bueno, tú sabes la respuesta. Después de Josué, se corrompió el pueblo. Ya no conocían a Dios. Parece que los padres no mantenían la lengua original, o las enseñanzas, o los principios, o no le enseñaban a sus hijos las cosas que Dios había hecho.
O sea que poco a poco se fueron alejando hasta que ellos cayeron en un problema. Dice que después de jueces, después del tiempo de los jueces que juzgaban al pueblo de Dios, se levantó entonces un rey que ustedes recuerdan que se llamó Saúl. Después llegó David, después Salomón. Y en el tiempo de Salomón hubo una prosperidad. Con la sabiduría de Salomón llegó a prosperar el pueblo. Pero ¿sabe qué? Juntamente con la sabiduría y la riqueza y la abundancia y la prosperidad de Salomón, también comenzaron los problemas serios. El pueblo se empezó a dividir y hubieron grandes problemas. Dice aquí la historia, Salomón dice, quien con toda su sabiduría cometió muchos errores, las tribus sufrieron durante mucho tiempo graves perjuicios, tanto así que Salomón les puso tributo, o sea, pagar impuestos, los puso a trabajar, les puso muchas cargas a este pueblo y el pueblo se empezó a descarriar, dejó de ver a su líder y se fueron tras la cultura que les rodeaba. Dice aquí, el despilfarro cometido por Salomón durante su apostasía lo había inducido a imponer al pueblo contribuciones gravosas y a exigir mucho servicio. Hicieron todo lo que Dios les había advertido que no deberían de hacer, o sea, el pueblo y justamente Salomón, los líderes, los sacerdotes y los líderes del pueblo. Y por ello cosecharon las tristes consecuencias. Sé que la breve historia, ustedes recuerdan de Israel, dijeron, vamos a cumplir con los mandamientos, vamos a guardar los mandamientos. Y al poquito tiempo ya estaban en desobediencia. Esta es la historia del pueblo de Dios. ¿Cuál es la historia de tu familia, de mi familia, de tu fe? ¿Cuál es la historia de nuestra iglesia? ¿Cuáles son las condiciones en las que está tu iglesia, en la que está mi iglesia? Pregúntate, ¿está pasando lo mismo? Hemos de reflexionar sobre esto. En el tiempo, los primeros adventistas dicen, no, yo soy adventista de nacimiento. Yo nunca esto y se jactan, pero están lejos de Dios, muchos de ellos. Hay adventistas que son adventistas por elección. Yo elijo ser de la iglesia adventista, pero no hay convicción en su corazón. Hay adventistas que son adventistas de convicción, porque entendieron la profecía y de manera intelectual, lógica y racional dijeron, no, esta es la iglesia. Ellos están convencidos del mensaje, pero no están convertidos al mensaje. Asimismo, hay adventistas que son de nuevo nacimiento, conocieron a Cristo, a Dios, a su palabra, entendieron su palabra, abrazaron el mensaje de la justificación por fe, reconocieron su condición de pecadores y entonces ellos han venido a tener obras por fe porque han abrazado al autor y consumador de nuestra fe. Mucho cuidado cómo estamos guiando nuestra vida o la vida de nuestra familia o la vida de nuestra iglesia, que se repita la misma historia del pueblo de Israel. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es los dos reinos. ¿Cuáles son esos reinos? Eso vamos a estudiar. De la lección en el día lunes podemos aprender una grande y tremenda lección. Siempre Dios ha querido que su pueblo se mantenga unido en un propósito, en una meta, cumplir el supremo llamamiento por el cual nacimos como iglesia. De igual manera, Dios levantó al pueblo de Israel con un propósito, con una meta, con un blanco a cumplir, que es dar a conocer las buenas nuevas de salvación, que Dios era Dios, Jehová, el grande, el poderoso. Sin embargo, cuando se mezcló lo que eran los principios de fe y los fundamentos de la experiencia de fe del pueblo de Israel o del pueblo de Dios con asuntos políticos, allí comenzó el gran problema. En este día la lección nos muestra la triste historia de cómo el pueblo de Dios se dividió. Oiga bien, recuerden que eran 12 tribus. Estas 12 tribus se convirtieron prácticamente en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero ¿cómo esto llegó a suceder? Bueno, después de la muerte de Salomón, allá por el año 931 antes de Cristo, el pueblo de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Escuche lo que dice la Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 12, versículo 22. Vino palabra de Jehová a Semanías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá. Este rey de Judá era prácticamente el rey del sur. El rey Roboán era hijo de Salomón, y a toda su casa de Judá, de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo,
Así ha dicho Jehová. Entonces Dios le dice a Roboam que no vaya a entrar en guerra con el reino del norte, que era el reino de Jeroboam. Jeroboam también era hijo de Salomón, o sea, los dos eran hijos de Salomón. Entonces ahora ocurre un problema. En el reino del sur se encuentra Judá. En Judá estaba el templo que había construido Salomón, donde ellos tenían que adorar. Entonces, como se dividieron, uno estaba en Judá y el otro estaba bueno, estamos hablando del reino del norte, estamos hablando al norte. Entonces, dijo Jeroboam, el pueblo mío se va a ir a adorar allá donde está Roboam, allá en Jerusalén. Para que no suceda esto, entonces yo voy a hacerles aquí un lugar de adoración. Entonces él hizo becerros de adoración, becerros de oro, para que el pueblo adorase allí mismo, en su pueblo. En otras palabras, en el reino del norte. Versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, o sea, el rey de Judá, y me matarán a mí, y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, oiga bien, hizo una junta, nombró levitas, que fueran los sacerdotes para esos dioses, también hizo la junta, e hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces ahora, Jeroboam hace estos 2 becerros, dice que uno era puesto en Dan, y el otro era puesto, dice, bueno, el versículo 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de los de Leví, o sea, eran sacerdotes que eran dedicados para ser como los levitas, pero no eran levitas, y tenían en el reino del norte y en el reino del sur un lugar para adorar. En el reino del norte creo que es donde se efectuó el monte que fue comprado, un monte que se llamó después el monte de Samaria o el cerro de Samaria, donde se encontró Jesús con la samaritana. Era el mismo pueblo, pero tenían unos, podemos decir, ritos de adoración sustitutivos, alternos al verdadero Dios. Y ahora vemos entonces que Jeroboam reinó por el año 928 hasta el año 913. Dice aquí, la adoración idolátrica por influencia del rey ayudó a poner a la nación en un sendero desastroso. La apostasía introducida durante el reino de Jeroboam fue haciéndose cada vez más pronunciada hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. Esto es a saber, el reino del norte, donde estaba Jeroboam. En el reino del sur, dice, las cosas no fueron tan mal, al menos por un tiempo, pero tampoco fueron mejores. Y como en el reino del norte, Dios procuró evitar la calamidad que afrontaba el reino, solo que ahora la amenaza provenía de los babilónicos que estaban buscando cómo invadir. Y vamos a estudiar un poquito más adelante cómo los babilónicos tomaron el control y el poder total. Estamos hablando de asuntos políticos mezclados con religión, porque hay aquí ahora una combinación que no combina. Ahora, Roboam reinó en el año 931 o del año 931 hasta el 910 antes de Jesucristo. Y aquí vemos que Dios no abandonó a su pueblo a pesar de su triste y desagradable condición. Ofendía esto a Dios. Imagínense ustedes, ellos estaban adorando ahora becerros de oro, como pasó después de haber salido de Egipto. Esta es una triste y terrible condición. Las palabras de los profetas que Dios envió a su pueblo en un intento de hacerlo volver del pecado y la apostasía que estaban destruyendo el corazón de la nación. Dios no abandonaría a su pueblo sin darle tiempo y oportunidades suficientes para volverse de sus malos caminos. Entonces Dios envía a sus profetas, Dios envía a sus mensajeros. ¿Para qué? Para advertir. Y así fue como el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Pero eran los dos, eran hijos de Salomón. Qué triste condición cuando el pueblo de Dios se divide. Se divide por asuntos de opiniones, se divide por asuntos que ni valen la pena. La pregunta es, ¿estoy yo
dentro de la doctrina de mi fe? Yo digo lo que la Biblia dice o es mi opinión. Si es mi opinión, yo estoy mal. Si es tu opinión, tú estás mal. Pero tu opinión, aunque es válida, y mi opinión, aunque es válida, lo que importa aquí es lo que la Biblia dice. Ustedes saben que al final de los tiempos habrá un pueblo que va a levantar, oiga bien, la Biblia y solo la Biblia. Ningún otro libro. Solo la Biblia y la Biblia sola. De tal manera que, mucho cuidado con asuntos de diferencias de opinión. Y esto fue lo que pasó con el reino del norte y con el reino del sur. Te recomiendo que por favor te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos busques en tu Facebook como Mi Escuela Sabática. En tu Facebook búscanos. Y te recomiendo también que nos busques en Twitter, en Instagram, en fin, únete a nosotros en las redes sociales y deja ahí abajo tu comentario. Continuemos con la lección del día martes y veamos qué nos dice la lección de esta semana con el tema que es dos males. ¿Cuáles fueron estos dos males que hizo el pueblo de Dios? Esto vamos a estudiar. Muy bien. De la sección en el día martes nos podemos dar cuenta de los dos males que había hecho el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. En medio del cuadro o el escenario en el que vivió el profeta Jeremías cuando era apenas un joven, él comenzó su ministerio en un ambiente realmente adverso a la fe. Esto significa que lo que el pueblo hacía era todo lo contrario de lo que debería de hacer, siendo el pueblo escogido y especial de Dios. Realmente la palabra de Dios venía a Jeremías y él lo que tenía que hacer era transmitir esos mensajes, proclamar ese mensaje de advertencia para prevenir al pueblo de las consecuencias que tendrían si persistían en el error, en el mal hacer. De tal manera que el objetivo de Jeremías era prevenir o evitar la ruina a la cual se encaminaba. El reino del norte era el reino que se había corrompido terriblemente, como nos pudimos dar cuenta en las lecciones anteriores, cuando Jeroboam había hecho ídolos, oiga bien, había hecho becerros de oro, como lo hizo Aarón cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos. La historia de Israel es un pueblo desobediente, rebelde. Siempre Dios les dijo que se apartaran de la idolatría, pero ellos se iban detrás de los ídolos. Es terrible. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que en Jeremías, en el capítulo 2, Dios mira a su pueblo como algo hermoso. Oiga lo que dice la Biblia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová. Está hablando el profeta Jeremías, oyendo la voz de Dios para transmitirla. Me he acordado de ti, está hablándole al pueblo, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Oiga bien, Dios le está diciendo, yo me acuerdo cuando tú eras fiel, cuando andabas detrás de mí, eras fiel en todo lo que te decía yo. Versículo 3, santo era Israel a Jehová. O sea, Dios mismo está diciendo, Israel, el pueblo era santo. Dice, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, era tan santo Israel que cuando venían males, Dios lo protegía y peleaba sus batallas. Sin embargo, lo que está diciendo en este día la lección son los dos males más terribles que el pueblo había hecho. Ahora, en este mismo libro de Jeremías, capítulo 2, más adelante nos dice algo bien interesante, como por ejemplo, nos damos cuenta de lo que dice el versículo, vamos a leer el versículo 8. Y oiga lo que dice aquí, algo bien tremendo, lo que está diciendo aquí Dios. Dice, los sacerdotes, hablando de los sacerdotes, no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. O sea, desde los líderes, el sacerdote, los que tenían la ley, los que guardaban los mandamientos, los depositarios, los profetas profetizaban en nombre de Baal, los pastores. Era un desastre de la relación de este pueblo. Primero Dios le dice, eran así, era un pueblo lindo, pero ahora mire cómo se han corrompido. Más adelante en el versículo, podemos leer el 23 y el 24, dice,
¿Cómo puedes decir tú, o cómo puedes tú decir, no soy inmunda? O sea, oiga bien lo que está diciendo Israel ahora. No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Una dromedaria es como una camella que va en el camino y de repente se desvía para acá, se desvía para acá. ¿Cómo puedes tú decir que no eres infiel si eres como una dromedaria que va en el desierto y se desvía? Eso es lo que está diciendo Dios. Es interesante esto. El versículo 24 es peor todavía. Dios le está diciendo cómo mira a su pueblo hoy. Le dice, versículo 24, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor, o sea, este es un ardor, es como lujuria sexual, en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? O sea, una de estas asna en celo, embramada de sexo. Dice, todos los que la buscaren no se fatigarán. O sea, quien la busque la va a encontrar a esa pobre asna montés y va a tener intimidad sexual con ella. Sigue diciendo, todos los que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la van a hallar. Oiga, la condición en la que estaba este pueblo era una condición terrible y el profeta tenía que profetizar y hablarle de esta manera tan fuerte al pueblo. Por eso él tenía que llorar de dolor al ver la dureza del pueblo. Ahora, aquí vemos claramente, dice, aunque la nación había experimentado alguna reforma espiritual bajo el liderazgo de Ezequías y de Josías, la gente volvió a sus caminos antiguos y cayó en apostasía. O sea, se corrompió terrible y horriblemente. Ahora, aquí dice algo interesante y aquí están las dos cosas males que había hecho. Los dos males. Vamos a leer versículo 12. Oiga lo que dice aquí. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. O sea, cielo, espántate de lo que está pasando. Y oiga lo que dice ahora el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son los dos males que hizo el pueblo? Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, oiga bien, está diciendo Dios, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Oiga bien, Dios está diciendo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dice, eso fue lo primero malo que hicieron. Y lo segundo malo que hicieron fue, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Son las dos cosas que ha hecho mal el pueblo, dice Dios. Número uno, me han dejado a mí, que soy la fuente de vida eterna. La fuente, oiga, sin agua no se puede vivir. Alguien puede vivir sin comer un buen tiempo, pero sin agua nadie puede sobrevivir. Entonces aquí dice Dios, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva. ¿Y saben lo que hicieron? Cavaron cisternas. Cavar cisternas es como hacer un pocito donde esperas recoger agua. Pero ese pocito es un pocito que no retiene agua, dice, porque son cisternas rotas. Pero aquí la connotación es que esa cisterna rota está contaminada con heces fecales. O sea, hicieron un hoyo donde había contaminación para recoger agua y es agua contaminada. Oiga, qué terrible mal. Esta era la condición. Dos cosas, dice aquí, habían cavado para sí cisternas rotas que por supuesto no podían retener agua. Es decir, al abandonar a Dios habían perdido todo. Estos eran los dos males que había hecho el pueblo. Ahora, sin agua no se puede vivir, como ya dije. Ahora, Jesucristo le dijo a la samaritana, si conocieres el don de Dios y supieras quién es el que te pide, tú le pedirías agua. Cristo en un momento dijo, el que tenga sed, venga y beba. O sea, Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí, dice Dios. Y número dos, cavaron cisternas rotas que no contienen agua. Aquí la lección nos menciona que son asuntos de vanidad, cosas vanas, cosas efímeras, cosas pasajeras. Y Eclesiastés traduce eso como vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dijo el sabio. De tal manera que es como el aliento, como el vapor, que hoy es y mañana ya no es. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el Señor invitó, dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán como añadidura. De tal manera que, ¿cuáles son los dos males que ha hecho el pueblo? Debo decirte que puede ser que a ti te esté pasando lo mismo. Puede ser que a mí me esté pasando lo mismo. Dejar al Dios verdadero y buscar cisternas rotas.
soluciones humanas, soluciones personales. El que tiene toda la solución se llama Dios en la persona de Jesucristo. Cristo dijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él es la fuente que salta para vida eterna. No abandones a tu Dios, la fuente pura de agua viva, y jamás pienses en cavar cisternas rotas que son vanidad y no pueden darte salvación. Ni la casa, el trabajo, nada, nada, nada. Mira la flor del campo, mira los lirios, mira las aves, no se afanan. Todos confían en la fuente que salta para vida eterna. Estudiemos la lección del día miércoles y recibamos más bendición con el tema que es la amenaza de Babilonia. Muy bien. En la lección del día miércoles podemos aprender una tremenda y poderosa lección. Es una lección de advertencia, es un mensaje que nos pone en alerta para prevenir, evitar grandes problemas, tanto así que puede llegar a llevarnos hasta la misma perdición. Como vimos el día de ayer, en el día martes, habían hecho dos males el pueblo de Dios. Número uno, habían dejado a Dios, el Dios verdadero, la fuente de agua viva. Y número dos, habían cavado cisternas rotas. En este día nos habla un poco de historia. Yo sé que cuando se trata de asuntos de historia, muchas personas piensan que es algo aburrido, que es algo que tal vez es difícil de llevar porque tiene fechas, tiene muchas cosas que en realidad es difícil de memorizar. Hasta cierto grado el trasfondo de los eventos políticos. Oiga bien, habían eventos políticos, militares y religiosos en toda la historia del profeta Jeremías. Estos eventos políticos tuvieron como, podemos decir, como el centro de la imagen de toda la escena es el ministerio de Jeremías. Es decir, muchos detalles están allí, pero están muchas veces diseminados, no está cronológicamente organizado, de tal manera que se hace difícil entender muchas veces. Ahora, la Biblia nos presenta el panorama bien claro, solo que hay que armar este rompecabezas. Y también los hallazgos arqueológicos nos ayudan a comprender de manera más clara qué es lo que acontecía en este entonces. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, aquí dice que aunque desde la perspectiva humana probablemente parecía que nadie estaba en el control mientras estas naciones batallaban por tener tierra, poder y hegemonía. ¿A qué gobierno se está refiriendo? Bueno, aquí se refiere a Babilonia, a Egipto, a Siria y también al pueblo de Judá. Ya dijimos que el pueblo del norte o el reino del norte fue el primero en caer, el reino de Jeroboam. Sin embargo, en el reino del sur, donde se encontraba el rey, donde estaba el templo de Jerusalén, allí había un gran conflicto. Leo literalmente, dice, el pequeño reino de Judá se había visto envuelto en las batallas militares entre Babilonia, Egipto y el poder decadente de Asiria. Con la declinación del imperio asirio a fines del siglo VII a.C., Egipto procuró reconquistar, dice, el poder y dominio de la región. Sin embargo, en la batalla de Carquemis en el año 605 a.C., dice, Egipto fue aplastado y Babilonia llegó a ser el nuevo poder mundial. O sea, Babilonia llegó a tener, por así decir, el poder del mundo entero de aquel entonces. ¿Qué fue lo que aconteció? Bueno, como el pueblo se corrompió, se desvió, entonces Dios, para disciplinarlos, para enseñarles que ellos estaban mal en sus caminos, les mandó a Jeremías para advertirle, para prevenirle de este mal. Pero como ellos insistieron en el mal, entonces dijo Dios, bueno, entonces que los paganos lo disciplinen. Y en Jeremías capítulo 27, el versículo 6, oiga lo que dice la Biblia. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Oiga bien, un rey pagano ahora es el siervo de Dios, porque Dios lo está usando para disciplinar a su pueblo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Esto me impresiona grandemente, porque Dios le da a Nabucodonosor hasta las bestias del campo para que le sirvan. ¿Está refiriéndose allá a su pueblo? ¿Se está refiriendo al pueblo de Dios que están como animales que no entienden? Pues déjenme decirles que esto es lo que parece decir en el contexto, porque en Jeremías
En el capítulo 25, el versículo 9 dice, he aquí, enviaré y tomaré las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Versículo 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Por cuánto tiempo? Dice 70 años. ¿Se acuerda usted de la profecía? 70 años están determinados. Pues esto es lo que está hablando Dios. Para disciplinar a su pueblo, los mandó cautivo para que sirvieran a Nabucodonosor. ¿Por cuánto? Por 70 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Judá vino a ser un vasallo. Un vasallo es alguien que sirve al reino de Babilonia. Dice aquí, este nuevo poder hizo que Judá, su vasallo, Joacim, el rey Joacim de Judá, pudo estabilizar el país solo jurando lealtad al rey de Babilonia. O sea, se fueron como sirvientes. Muchos, dice, querían pelear, enfrentar a Babilonia, pero claro, era un poder muy grande. Sin embargo, dice, Joacim lo que hizo fue hacer un pacto. Dice, Dios estaba usando a Babilonia específicamente como un medio para castigar a la nación por su apostasía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se sometió Judá a Babilonia? Bueno, hicieron un pacto terrenal, un pacto político, un pacto militar, pero ellos eran una nación teocrática. ¿Qué pasó? Bueno, siempre que tú hagas pacto con los mundanos vas a salir perdiendo. Siempre que quieras hacer pacto hasta con el diablo, vas a salir mal. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No importa, debemos de aprender a confiar en la palabra de Dios. Debemos de recibir la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron estos? Profetizaban en el nombre de Baal, los sacerdotes. Y no solamente eso, adoraban a los Baales. Dice aquí, una y otra vez Jeremías advirtió al pueblo lo que sucedería por causa de su pecado. Y cada vez muchos de los líderes políticos y religiosos rehusaron prestar atención a las advertencias. Como entonces se les mandó la palabra, la advertencia, y no hicieron caso, entonces lo que queda es una destrucción. No queda más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír la advertencia de la palabra de Dios. Apartarnos del mal. Pero aquí esta gente pensaron que ellos eran el pueblo de Dios y que no les iba a pasar nada. Aquí lo dice la lección en la parte de abajo. ¿No eran ellos el pueblo especial llamado por Dios? Bueno, pues Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, podemos estar creyendo en el error y jactarnos de que somos el pueblo de Dios y estar mal. Y de esto hay que tener cuidado. Tenemos que confiar en Dios y en su palabra, oír su palabra, creer, aceptarla y confiar por fe en la palabra poderosa de nuestro Dios y Salvador. Continuemos con la lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección del día jueves con el tema que es juramento en falso. Muy bien. De la lección en el día jueves podemos aprender lo que sigue siendo para mí, en mi opinión, una gran advertencia para tu salvación y para mi salvación. Cuando Dios nos habla, nosotros hemos de oír. Y cuando nosotros oímos, hemos de atesorar esa palabra con fe y para fe y actuar conforme a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, advirtiendo o tratando de guiarnos. Antes de continuar, quiero recomendarte que por favor no te olvides poner un like. Pon un like ahí abajo. Síguenos en Facebook en Mi Escuela Sabática. Mi Escuela Sabática, así escríbelo ahí en Facebook. O si no, búscanos en las redes sociales como Twitter, Instagram, Pinterest, también en YouTube, como estás ahora, en WordPress y en cualquier parte de las redes sociales. Allí nos puedes encontrar como Mi Escuela Sabática. Allí vas a encontrar, además de videos, comentarios, algunos pensamientos muy hermosos. Pero también quiero invitarte a que si tú tienes acceso, si estás aquí en Estados Unidos, tienes acceso, llámame por teléfono y aquí tengo la lección del libro de Jeremías. Todas las lecciones ya grabadas. Puedes escucharla en un DVD, escucharla en el carro, en la casa, en el trabajo, en la computadora, donde tú quieras. Está el libro de Jeremías y para quienes ordenen esta serie les voy a dar algo más que tengo para ustedes como regalo. Mi teléfono es 936-222-5250.
936-203-4186. Repito nuevamente, 936-203-4186. Y para quienes soliciten este material, les voy a dar este otro que es las profecías de Apocalipsis y Daniel, los comentarios con el conflicto de los siglos. Va a ser parte del paquete para todos aquellos que así lo deseen. Ya me quedan poquitos, así es que llama cuanto más puedas. Así es que en este día de la lección, como seguía diciendo, volvemos al tema de la lección, el Señor dice algo impresionante. En Jeremías, en el capítulo 5, dice así: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas y ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, yo perdonaré. O sea, Dios está diciendo, si entre el pueblo encuentran un hombre que sea fiel, encuentran un hombre que busque la verdad, yo voy a perdonar. Pero si no encuentran a nadie, entonces lo que queda es condenación. Versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Este es el tema de la lección. Juramento falso. O sea, el pueblo mismo juraba en el nombre de Jehová. En el libro de Levíticos ellos habían aprendido. En el libro de Levíticos decía allí, dice, no juraréis falsamente profanando el nombre de Jehová. O sea, no deberían de jurar. Sin embargo, ellos estaban jurando. Y parece algo más interesante. Ellos juraban hasta por el templo. Juraban que por el templo, como ellos tenían el templo, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces Dios escuchaba sus falsos juramentos y ellos presumían que eran el pueblo de Dios porque tenían el templo allí y entonces Dios estaba con ellos. Solo por tener el templo. Mire qué error. Dios no habita en templos por manos hechos de hombre. No puede el cielo sostenerlo. Dios habita ya en los cielos, pero también habita, dice, en el humillado y contrito de corazón. Los cielos son donde Dios tiene apenas sus pies y cuando tú te humillas, tú estás en la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo te lleva en elevada oración, vas a la presencia de Dios. Y cuando te humillas delante de Dios, ahí está Dios. No es el templo, no son las paredes, no es el lugar, no es la organización. Es tu relación con Dios. De tal manera que, oiga lo que dice aquí. Estos versículos plantean un punto que aparece en todo el libro. No importa cuán bajo hubiera caído la nación. Muchos en el pueblo creían que todavía estaban siguiendo falsamente a Dios. Pronunciaban su nombre, pero lo hacían falsamente en lugar de hacerlo en verdad, en juicio y en justicia. Ellos juraban falsamente. El versículo 3 dice, oh Jehová, ¿no mirarán tus ojos a la verdad? Los azotaste, no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir la corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. O sea, se aferraron a sus, podemos decir, acérrima rebeldía contra Dios. Juraban falsamente y creían que porque tenían el templo, tenían ahí a Dios y a Dios mismo. Aunque Dios habita entre su pueblo cuando Él se reúne, esa no era la evidencia de que Dios estaba con ellos. Dice aquí, el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dice, como si tener el templo fuera todo lo que necesitaban para asegurarse de que todo iba bien con ellos. Una cosa es saber que estás en una crisis, pero estar en una crisis y no saberlo es una situación peor. O sea, estar perdido como la moneda que está dentro de la casa y estar perdido es peor que estar perdido. Si te vas como la oveja y te pierdes extraviadamente, estás consciente que estás perdido. Pero si estás como la moneda perdida, estás perdido. Y si estás como el hijo pródigo que se ha ido, se ha descarriado, tienes que volver. La oveja hay que irla a buscar. El hijo pródigo sabe que está perdido, pero no quiere volver. Pero la moneda no sabe que está perdida. De tal manera que mucho cuidado con jurar, creer en el engaño. Soy adventista del séptimo día. Sé las profecías. Tengo las profecías y las puedo explicar. Tengo un estilo de vida saludable. Oiga, no te engañes. El único que salva se llama Jesucristo. De tal manera que mucho cuidado con la soberbia, con el orgullo, con la presunción. Este es un engaño peor que estar perdido. Y esta es la advertencia hacia los juramentos falsos. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la meditación de la lección de esta semana.
¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la crisis interna y externa, nos ha dado grandes y maravillosas lecciones y sobre todo advertencias para no descarriarnos, para no apartarnos del brazo poderoso de nuestro Dios y seguir la senda hasta llegar a la tierra prometida. Realmente en esta lección pudimos comprender grandes advertencias que pueden ayudarte a ti, ayudarme a mí y ayudar a cualquiera que quiere encontrar el camino y la voluntad del Señor. Dice aquí, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Cuando la obediencia a la voz de Jehová tu Dios, guardando los mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Es claro aquí que en aquellos días Israel hacía lo que mejor le parecía, porque en realidad parecían que no tenían pastor, parecía que no tenían un líder, y aún los mismos líderes estaban descarriados, los sacerdotes. Era un desastre realmente espiritual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿cómo entender cuándo hacemos lo bueno o cuándo hacemos lo malo? Seguramente tú, igual que yo, puede ser que en algún momento cometas un error. Pero un error ya no es un error cuando tú sabes que eso es malo y aún sabiendo que es malo lo haces. Si lo haces, eso es pecado. Muchas personas se rebelan ante la idea de que una autoridad de afuera le diga lo que debe de hacer o lo que es bueno o lo que es malo. Realmente existen dos opciones. Uno dice esto es malo, el otro dice esto es bueno y alguno dice esto es bueno y aunque siendo malo lo hace. De tal manera que podemos caer en estos peligros y este es un gran problema que se encuentra hoy por hoy la gente en todo el mundo. De tal manera que el problema con la primera posición es que, como sucedió tantas veces en la historia, lo que está bien a los ojos propios está mal a los ojos de Dios. Por eso debemos someter todo a nuestra conciencia, a la Biblia. O sea, ¿qué es lo que dice Dios acerca de esto? No debemos de caer en errores. Peor aún, no debemos de cometer el mal sabiendo que está mal. De tal manera que necesitamos someternos a la enseñanza de la Biblia, sino también necesitamos ser cuidadosos en el modo en que la interpretamos. Algunos pueden estar errados interpretando la Biblia. ¿Qué es lo que significa eso? Puede ser que tú o que yo, cualquiera, puede mirar y entender mal la Escritura. Por lo tanto, hay que consultar en oración que Dios nos dé la verdadera revelación. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal con Dios? Bueno, aquí se encuentra en la Biblia. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, estudiamos una breve historia. Vimos lo que fue la historia de Moisés, la historia de Josué y cómo cuando Josué murió, vinieron también los jueces y esto ¿qué fue lo que pasó? David, Saúl, fueron los reyes, llegó a ser Salomón, después Roboán, Jeroboán, en fin, todos estos reyes, la historia muestra, siempre hubo infidelidad, siempre hubo apostasía, siempre hubo gente que se descarrió y de alguna manera le dio la espalda a Dios. Y esta historia puede ser nuestra historia si no tenemos cuidado y prudencia en seguir la voluntad de Dios. Esta breve historia nos mostró que Dios hizo un pacto con su pueblo en el desierto. Les dio los mandamientos y aunque les dio los mandamientos, ellos dijeron vamos a cumplirlo, pero al poquito tiempo habían desobedecido. Esto mismo pasaba en el tiempo de Jeremías. ¿Qué diremos de lo que aprendimos en el tema número 2? Los dos reinos. Dijimos que los reinos se dividieron después de Salomón, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba liderado por Jeroboam. Él estuvo en el reino allá por los años 928 hasta el 913 antes de Jesucristo. Y Roboam estaba en el reino del sur, o sea, Judá, entre el año 931 hasta el 910. Y el rey del norte dice que hizo unos becerros para que el pueblo adorara allí mismo, donde después se conoció como el monte Gerizim, el monte de Samaria, y allí estuvo ese reino adorando ídolos, literalmente adorando ídolos, para que el pueblo no se fuera a adorar a Jerusalén.
y el rey Jeroboam no tenía temor de que lo mataran. Por eso él hizo estos becerros, juntó a unos levitas, hizo una junta e hizo lo que quiso. El reino del sur, aunque estuvo bien, poco tiempo pasó para que se fuera corrompido, y las advertencias de Jeremías de esta manera no hicieron eco a sus oídos. Entonces estos males vinieron. La advertencia Dios les mandó a través de Jeremías. Y aquí dice claramente que hizo dos males el pueblo de Dios. El tema número 3, dos males. Esto fue, Israel fue infiel. Al comienzo era un pueblo fiel, dice Jeremías capítulo 5. Pero después se descarrió y fue como una dromedaria, como una camella que se desviaba del camino fácilmente. Además de eso, comparó a su pueblo como una asna montés en celo, que iba fornicando con todo el que se encontraba en el camino. De tal manera que esta fue la situación bien fea. Dice Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tenían agua, y peor aún, era agua contaminada. Eso fue terrible, los dos males que hizo el pueblo. ¿Qué descubrimos en el tema número 3? Las amenazas de Babilonia. Vimos cómo Egipto y Siria peleaban entre sí, eran guerras políticas y militares. Babilonia entró también en el panorama. Babilonia logró ganar la batalla y se impuso como gobernante mundial. Y entonces ahora Judá no sabía qué hacer, el pueblo quería pelear, pero entonces vino el rey, hizo pacto con Babilonia y así se sometieron y fueron llevados ellos cautivos. Como ustedes saben, llegaron a ser vasallos al hacer un pacto con Babilonia. Para finalizar, comprendimos lo que eran juramentos falsos. Nos dimos cuenta que Dios dice, no debes de jurar. Sin embargo, esta gente, creyendo que estaba el templo allí y que Dios era el que estaba en el templo, juraban presumiendo de que ellos eran el pueblo de Dios, que no podía pasarles nada, y juraban falsamente, y de esta manera Dios les decía, ¿sabes qué? No debes de jurar, ni por el templo, ni por el Jerusalén, la ciudad amada. Pero este pueblo obstinado juraba hasta por el templo. Estaban ellos engañándose a sí mismos, y de esta manera vino la calamidad y no se dieron cuenta el mal que les vino, porque no entendieron las advertencias ni aceptaron la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Y esta fue la lección número 2, la crisis interna y externa. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 3, cuyo título es Los últimos 5 reyes de Judá. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su amigo y su hermano Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y recuerden, para aquellos que quieran estar en contacto con nosotros y recibir estas lecciones todas las semanas, por favor, suscríbete allá abajo. Hazle clic en el botón que dice suscribirse y vas a recibir esta lección todas las semanas en tu correo electrónico. Pon por favor allí like, que te gusta. Comenta la lección. Déjale saludos a tus hermanos de la iglesia a la que perteneces. ¿Qué país, qué ciudad, quién es tu pastor? Saluda a tus hermanos aquí en este lugar. O si no, déjame un comentario positivo. ¿Qué es lo que te gustó de esta lección? Y prometo responderlo a la brevedad posible. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y no te olvides que puedes solicitar los últimos CD o DVD del pastor Roger Hernández. Y te los mandaré siempre y cuando me llames al teléfono 936-203-4186. Repito, 936-203-4186. Y con gusto yo personalmente te atenderé. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero no nos puedo despedir sin antes orar para pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por tan hermosas y maravillosas lecciones de advertencias para enderezar nuestros pasos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a oír tu voz. Ayúdala a atesorarlo en nuestro corazón y a ponerla por obra. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos que nos bendiga y nos ayudes a serte fiel hasta el fin. Bendice a mis hermanos y hermanas que vienen con mucho gusto a este canal. Bendice a todos aquellos
que reciben una poderosa impresión por la presencia de tu Espíritu. Séllalos para salvación, dales tu bendición, dales salud, prospéralos física, material y espiritualmente. Los pongo en tus manos y te ruego que los bendigas en el santo y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.